Vale, pues nada, empezamos. Pues nada, bienvenidos a ustedes y no, gracias a todo el mundo por venir. Nada, la charla básicamente es de MongoDB profundo, o sea, cosas que igual, bueno, yo lo había usado alguna vez en algún proyecto y tal, pero nunca había usado ciertas cosas así como más power user, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que tiene el motor gestor de base de datos, ¿no? Y después lo estoy usando bastante en el trabajo y después cuando lo mezclas con IA, para que te vaya recomendando las queries y tal, pillas un flujo de trabajo que está bastante guay, ¿no? Entonces, bueno, ver un poco ambas cosas, ¿no? Entonces, nada, primero comentar de la comunidad de Yal Canarias, que nada, básicamente somos una comunidad orientada al desarrollo de ágil de software y artesanía del software, ¿no? De temas de calidad de código, XP, Scrum y tal. Y bueno, sobre todo como misión y objetivo, pues divulgar de estas buenas prácticas de desarrollo de software y y de, sí, y de buenas prácticas en general. Respecto a participar, que puede participar cualquiera, ¿sabes? Tampoco hace falta ser un experto de nada, sino venir y contar cada uno su experiencia de lo que sabe y completo, ¿no? Compartir. Y nada, pues poco más. Empezamos un poco la charla. La charla básicamente la vamos a dividir en dos bloques, que va a ser primero como más charla normal, ¿no? Igual 45 minutos, una cosa así. Y después un segundo bloque de más workshop, ¿no? Hay unos ejercicios que estuve preparando para picarte queries de Mongo. Y nada, la segunda parte pues será básicamente trastear haciendo queries y demás cosas, ¿no? Hay algunos ejercicios que son muy fáciles si ya controlas Mongo, hay otros que no tanto. Entonces, bueno, por dar así una breve introducción, MongoDB, primero que es una base de datos no SQL, que, bueno, que no es SQL, y que está orientada a documentos, es decir, pues guardas estructuras JSON dentro de la base de datos. En vez de tener filas y columnas y claves foráneas y cosas así, directamente tienes estructuras JSON que pueden estar anidadas y poco más, ¿no? O sea, realmente es como si tú tienes JSON o objetos JavaScript así dentro de un backend Node.js, pues puedes coger y escupir la base de datos tal cual está, ¿no? Y bueno, hay varios puntos que quiero hablar, así como, o bueno, que me interesaban hablar de la charla. Primero era, no sé si lo han visto, el tweet que puso Uncle Bob en Twitter, que se hizo un poco viral, que, bueno, básicamente decía que SQL no estaba pensado para programas de computación, que era para, para teletipos y prompter y gente de estructuras de datos, pero que no estaba pensada para programas ni cosas así. Y la gente se le echó encima, en plan, ¿cómo dices eso? SQL, que tiene un montón de años, no sé cuánto, tal. Y encima, para más Henry, bueno, primero que lo grabó el vídeo en una bata así, hablando desde su casa, una cosa trambólica. Y no solo eso, sino que después la gente cuando le preguntaba alternativas decía, no, usar una API. Y es como usar una API, pero ¿de qué? ¿Sabes? O sea, ¿a qué te refieres? Se explicó fatal, ¿eh? Bajo mi punto de vista y con la soberbia que tiene él y todo el rollo, que la verdad que aliena de cualquier cosa de buenas prácticas de desarrollo de software, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé. Vamos, que es tonto. Eh, no, es broma. Pero bueno. Total, ¿a qué creo o qué interpreto yo de qué se refiere a él con este tema, ¿no? Pues por ponerlo con un ejemplo, vamos a suponer que tenemos una API REST de un backend, ¿no? Y que la API que nos dan es un poco así, es de arepas, ¿vale? Y básicamente tú para invocar el API tienes aquí tu endpoint barra products 123, ¿no? Y en el body del JSON lo que tienes que pasarle es data, dos puntos y un string, vegana igual false, dos puntos y coma, price un 3,5 y nombre arepitas, ¿no? Y es como, vale, pues puedo usar esta API, ¿no? Pero qué API de mierda. O sea, aquí básicamente le puedo meterle un poco lo que me da la gana. Y después no solamente eso, sino que después en el back voy a tener que parsear este string, picarlo por el punto y coma, validar los datos de cierta forma. Un poco chungo este mecanismo, ¿no? Una API mejor es pues estructurar esto como un JSON directamente, ¿no? Tener esto como un JSON, una estructura de datos tipada, ¿no? Y poner aquí los datos que necesitamos con el tipo de dato que es correcto en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que se refiere un poco a eso, en general, con el tema de SQL y las APIs, ¿no? Que un motor de base de datos SQL te ofrece como API, o sea, su driver, el driver con el que te comunicas tú con la base de datos, tú lo que envías es una query como string.
¿no? Y en esa query como string interpolas ahí pues, los datos que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, busca el usuario con ID 8, pues tienes que hacer la select, ¿no? Y where el ID es igual a, y ahí, ¿no? En ese string tú interpolas el dato que tú quieres, ¿no? Pero claro, es un string, entonces en ese dato pues puedes interpolar ahí, bueno, interpolas el parámetro que te viene del front, entonces te pones ataques de SQL injection, tienes que parametrizar la query con lo que te trae el driver para que no te inyecten SQL, bueno, tienes que tener varias cosas en cuenta, ¿no? Pero para mí el problema es este, que el API que expone un servicio SQL es pobre. O sea, te recibe un string arbitrario que vete tú a saber, ¿no? Y devuelve filas, un array de filas, ¿sabes? Ni siquiera es una estructura de datos que a mí me pueda interesar. Por el otro lado, Mongo, el motor, lo que recibe es un BSON, que es un JSON binario nada más, pero es un JSON, y devuelve JSON estructurado también, ¿no? Entonces aquí es como, para mí es como este ejemplo, ¿sabes? Estás comparando una cosa que se traga cualquier string y ya está, y otra cosa que se traga un JSON más estructurado, tipado y más bonito, por así decirlo, ¿no? Sí, esto es un poco el ejemplo, ¿no? O sea, con el driver... Esto es con el driver nativo de Node, en este caso, ¿vale? Y en la versión SQL, pues tienes que picarte la query. Y aquí le parametrizas con $1, que aquí es lo que tú quieres buscar. Y aquí haces, pues eso, pues lanzas el cliente, el driver de base de datos y lo coges, ¿no? No solamente, bueno, hay más cosas. Y nada, en Mongo es más sencillo porque en Mongo directamente coges con el driver nativo de Mongo sin ninguna capa ni librerías encima, sacas la colección de productos, le pones aquí una expresión regular parametrizada, ¿no? Y lo buscas y ya está, ¿no? O sea, aquí tienes una API, ¿no? Aquí lo estoy mandando un JSON, no le estoy mandando un string como es en el lado de la izquierda, ¿no? Entonces eso, tú en SQL pues ese string es arbitrario, aquí no, aquí tiene que ser estructurado y tener un tipo concreto, ¿no? Lo otro malo que tiene lo de la izquierda es que pierdes el tipado a no ser que el IDE empiece a parsear el SQL de alguna forma, ¿no? Porque también le estás mandando o tienes que poner alguna capa por encima, como un query builder o cosas así, porque si no, tratar con este string se vuelve muy loco en muy poco tiempo, ¿no? Tengo esta slide repetida por algún motivo. Pero no, había una cosa más que quería hablar. Vale. Este está bien. Después, poco cerramos capítulo de la API, ¿no? Pero la API se entiende, ¿no? O sea, al final, el API de un motor SQL es un string arbitrario, ¿no? Y la API de un MongoDB, por ejemplo, o sea, hay otras bases de datos que también lo hacen así, es una API estructurada y que todo esto que hemos hablado varias veces, ¿no? De exponer una API que sea adecuada para el consumidor, que te ayude a entender lo que estás haciendo y tal. Para mí, una base de datos Mongo cumple más con eso porque el propio driver, sin capas por encima, ya te ayuda a que lo hagas bien, ¿no? Respecto a cómo encaja esto también en Domain Driven Design, cambiando un poco de tema, ¿no? Domain Driven Design, bueno, en general programación orientada a objetos en back también, ¿no? Pues básicamente vamos a suponer que aquí tenemos un modelo de negocio de movidas de electrónica, ¿no? Una tienda de electrónica, ¿no? Y resulta que uno de tus agregados es un kit de desarrollo, ¿no? Y el kit de desarrollo tiene su aggregate root, que es el development kit, ¿vale? Y tienes detalles del empaquetamiento, ¿no? Dimensiones y cosas así. Y tienes los componentes, ¿no? Que si trae no sé qué procesador, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Esto básicamente sería una clase development kit que internamente tiene otra clase que es packaging details y después un array de componentes, ¿vale? Es una relación una mucho. ¿Cómo funciona esto con SQL? Pues este modelo de dominio tuyo que tienes así en tu backend, ¿no? De orientación a objetos y tal, se tiene que traducir al modelo de SQL que es con una tabla, ¿no? Básicamente tienes una tabla que es development kit con los datos, ¿no? Y después tienes otra tabla distinta de componentes, ¿no? Y nada, tienes que hacer una función o algún mecanismo que te transforme de un lado a otro, no te queda otra. Y en el sentido inverso para poder recuperar las cosas de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, eso, el packaging details, si tiene length, width y height, ¿no? Después esto, a la hora de traducirlo a la base de datos, pues lo suyo es que lo transmitas así, ¿no? Como dimension length, dimension width. O sea, no puedes anidarlo.
¿no? Que hay ciertas bases de datos que sí, con un bison o lo que sea, ¿no? Pero en principio lo harías así, ¿no? Sabes que a lo que me refiero es que no hay un match uno a uno entre tu modelo que estás manejando en backend de orientación a objetos, ¿no? Y lo que se escribe finalmente dentro de la SQL, ¿no? Que es legítimo, o sea, perfecto, ¿no? Sin embargo, con Mongo sí que hay un match y que es un match uno a uno. O sea, porque literalmente lo que hace Mongo es guardarte el JSON, ¿no? Entonces, coge la estructura, la representación que tú tengas aquí en tu modelo de dominio y lo ocupa de base de datos tal cual, ¿sabes? O sea, no hace falta montar relaciones, ni tablas, ni claves foráneas, ni nada. Que eso no quiere decir que tú después empiezas a anidar JSON por ahí para allá como si no hubiese un mañana, ¿sabes? O sea, igual que en Domain Driven Design tú haces tus agregados que sean pequeños, que sean autocontenidos, transaccionales y todo el rollo, el mapeo, pues eso con Mongo es igual, un uno a uno, ¿sabes? O sea, no vas a tener ahí una colección con un montón de cosas anidadas, sino lo ideal para mí, por lo menos, en Domain Driven Design con Mongo es que hay un match uno a uno entre agregado y colección, ¿no? Y es bastante más cómodo. Esto, por lo menos para mí, aquí tienes que estar haciendo traducciones y la ida y vuelta del modelo y tal. Y aquí no, aquí es coger el modelo y tal cual escupir la base de datos. Es mucho más simple la transformación. Te quitas complejidad que no es accidental, es por haber elegido otra tecnología, ¿no? O sea, si eliges la tecnología de SQL, pues te comes la complejidad de transformar los datos. Si escoges una tecnología como Mongo, pues no te comes esa complejidad de transformar los datos, ¿no? Que bueno, hay más criterios por los que elegir una base de datos SQL, pero si tienes libertad, pues por lo menos pensarlo, ¿no? Vale, antes de seguir, déjame enseñar esto. Bueno, que ya lo hemos visto algunos, pero para que lo vea también el resto. Que lo que me refiero con esto del match uno a uno del modelo de dominio es que... a ver un segundo que abro esto bien. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? A ver... ¿Se quedó en blanco o qué? Uf, ya te digo, ¿eh? Data grip... Ah, no, pero tengo algo... Bueno, no sé. Se quedó pescando. Bueno, no sé. Bueno, lo puedo enseñar en GitHub, ¿no? .com. A ver si puedo mostrarlo en GitHub por lo menos. Bueno, next. Voy a again. Vale. Esto es es un boilerplate que tenemos nosotros en el trabajo, ¿vale? Orientado a Domain Driven Design y tal. Es de un tema de hacer eventos, charlas y tal, ¿no? Entonces, bueno, tienes los ponentes, por ejemplo, ¿no? Los speakers, ¿vale? Y los speakers, dentro del modelo, un ponente tiene pues cosas como su identificador, un email, déjame hacerle zoom, email, password, si está validado o no, su perfil, ¿vale? El perfil, que es un value object que dentro tiene cosas, pues tiene que si el nombre, que si la edad, tiene varias cosas, ¿no? Y lo bueno de esto es que tiene un repositorio para persistirlo en la base de datos. Y de cara a la base de datos, al persistir sus datos, pues básicamente es serializar la entidad, nada más, y la escupes a la base de datos con un upsert y ya está, ¿sabes? O sea, no... es muy directo, ¿no? No tienes que hacer mapeos entre tablas y cosas así, sino que directamente escupes a la base de datos el JSON que te dan los primitivos y ya está. O como lo quieras serializar, ¿sabes? Igual, otra cosa que puedes hacer es no implementar tu método toPrimitives que te serializa la entidad y hacer un JSON Stringify y chao, ¿sabes? Por poder puedes hacerlo. Y también buscártelo desde la base de datos también es sencillo, porque te lo buscas, lo deserializas y ya está, ¿sabes? No tienes que estar haciendo joins ni cosas que te pueden complicar la vida, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, entonces, bueno, después tiene contras, ¿no? Por ejemplo, no tienes integridad referencial, ¿sabes? Entonces, en Mongo sí tienes una relación por ID entre varias cosas y
no puedes establecer una relación uno a uno o lo que sea, y que si se borra uno, se borra en cascada. Tienes que hacer algunas gestiones manuales, ¿no? Pero bueno, la base de datos en sí es ACID, ¿sabes? Que respecto a la transaccionalidad, atomicidad y todas estas cosas. Tiene transacciones también la base de datos, ¿sabes? Que si quieres hacer una transacción de buscar, alterar, no sé qué, no sé cuánto, lo puedes ejecutar todo dentro de una transacción. Y bueno, poco más. Entonces, ya entrando un poco a lo que es Mongo, esto a mí me encantó y es lo que más me flipa de Mongo, que es el Aggregate Framework. Que no sé si saben lo que es ¿lo saben, lo conocen el Aggregate Framework de Mongo? No. ¿Y ustedes por allí? Tampoco. Buah, está guapísimo. Está guapísimo. A ver. Vale, vamos a seguir con el ejemplo este de productos de una tienda de electrónica, ¿vale? Entonces, creo que el ejemplo era como vamos a buscar todas las impresoras, algo así, ¿no? Entonces, si estamos en JavaScript, por ejemplo, esto lo puedes hacer con programación funcional, ¿no? O sea, básicamente, si tienes ese array de objetos en JavaScript, lo que harías es filtrarlos con una expresión regular, todo lo que machee con printer, ¿no? Te quedas con el precio, ¿vale? Y después lo sumas, ¿no? Esto básicamente lo que haría esta función, bueno, este encadenamiento de funciones de alto orden, lo que hace es quedarse con todas las impresoras, mapear su precio y sumarlo, ¿no? O sea, te sacaría el precio total de todas las impresoras, ¿no? Vale. En SQL, ¿cómo sería esto? Pues sería select sum, haces la suma del precio y le pones un nombre si quieres, de la tabla productos, donde el nombre y like printer con porcentajes para que coja cualquier cosa que sea printer, ¿no? Que es como, ok, ¿vale? Pero no hay un match uno a uno entre el código funcional de JavaScript, así, este código, ¿no? Y lo que es la sentencia SQL, ¿no? Tiene otra forma completamente distinta de estructurar la sentencia, ¿no? Pero con el Aggregate Framework sí hay un match que es más uno a uno, ¿vale? Este sería como el cliente nativo de la base de datos. Cuando tú entras dentro de la base de datos, o sea, dentro de la terminal de la base de datos, haces db.colección, ¿vale? Y .aggregate abre un pipeline del Aggregate Framework, ¿vale? Y nada, básicamente es, en vez de tener un .filter, .map, no sé qué, lo que tienes es un listado de operaciones que quieres ejecutar sobre el dato, ¿vale? Por eso es un array, ¿vale? Por eso aquí es un array, ¿no? Y nada, las operaciones son objetos JavaScript que tienen un dólar delante y hay un montón de operaciones, ¿vale? En este caso, para el tema de hacer la misma sentencia de la impresora y sacar el precio, pues lo que harías es, primero, buscar todo lo que es una impresora, ¿vale? Para eso el Aggregate Framework te provee de la sentencia match, ¿vale? Quiero machear todo lo que sea y aquí le pones qué claves y cómo las quieres machear, ¿no? En este caso queremos que el name machee con la expresión regular printer, ¿no? Pues nada, le pones que el name, ¿no? ¿Vale? La clave name sea una expresión regular, printer. De hecho, creo que esto se puede simplificar, lo estoy viendo ahora, y puedes poner name dos puntos, la expresión regular directamente, ¿no? No, porque en el framework tienes que poner la operación Sí. de ley. Sí. Ah, vale, pues O sea, nada. si en Find sí se puede. Me alegro. O sea, lo tenía bien entonces. ¿Vale? Y nosotros vimos que, bueno, lo primero que hacía JavaScript, ¿no? Era filtrar todo lo que fuese una impresora. Después se quedaba con el price, ¿no? ¿Vale? Que básicamente lo que haríamos aquí es agrupar, ¿vale? Agrupar. ¿Por qué? Pues por sumando, bueno, aquí no, ni siquiera mapeamos, sino que directamente sumamos todo lo que sea $price, ¿vale? Podríamos haber hecho aquí un paso intermedio, que es quedarnos con el precio, pero bueno, ya el precio está en la raíz del documento, entonces no hace falta. Pero sí, con eso ya, ¿sabes? Primero se ejecuta el primer paso, que es dame todo lo que sea un printer, y después todo lo que sea, o sea, y después agrupas por sumando la referencia del objeto raíz, que sería el precio, ¿no? Y ya está, con eso te daría el resultado. Entonces vamos a hacer una demo. Vamos a hacer una demo. Vamos a hacer una demo y bueno, con IA y eso. Aunque esto está cargando todavía. Voy a cerrarlo. Esto se quedó un poco brillo. Vale. Vale. Tengo aquí la colección. Vale. Déjame Presentation Mode. Va a ser un poquito más grande.
¿vale? Tengo la tabla productos y la tabla, bueno, la tabla no son tablas, son colecciones de Mongo, ¿vale? Manufacturers y productos, ¿no? Entonces, pon tú que yo qué sé, ¿qué queremos hacer? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, sacar cuánto dinero hay de cada manufacturer, por ejemplo, ¿no? O sea, en plan, yo qué sé, el Manufacturer 5 no sé cuál será, pero a ver, alguno que esté repetido, el 2, por ejemplo. El 2 está repetido, ¿no? Y el 2 es Lenovo. Pues me gustaría sacar una sentencia que lo que haga es que me diga Lenovo, pues la suma de 559 y 444. O sea, para cada fabricante sacar el precio total de cada uno de sus productos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo sería esto con el Aggregate Framework. Pues haría, básicamente quiero de cada manufacturer sacar sus productos y sumarlos, ¿no? Pues sería db.manufacturers. Vamos a hacer un aggregate, ¿vale? Y del aggregate, pues primero no voy a hacer nada. Lo voy a poner así tal cual. Y lo que me da es, pues no sé nada. Es una select, como una select asterisco y ya está, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es sacar, a ver, ¿cómo podemos hacer? Ah, no, lo tengo que hacer desde el otro lado. Lo tengo que hacer desde el otro lado. A ver, sería products, de productos. Tengo que agrupar por manufacturer ID, que sería entonces $group. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, un objeto. Que se volvió loco esto. Madre. Está bien, ¿no? A ver, una cosa. Debe products aggregate. Vale, $group. Y agrupas pues eso por donde el ID sea $manufacturer ID. ¿Y esto qué me da? Vale, me lo agrupa, pero no me pone nada. Creo que esto era $push o algo así. $push, name y price. ¿O no? Más bien accumulator. Espérate. Entonces, ahora podemos ver esto. Yo quiero agrupar por Manufacturer ID, entonces aquí es donde viene el tema de la IA, que le puedes decir group all the documents by Manufacturer ID. Y nada, te lo hace. A ver si lo hace bien. Pues no. No sé, que me estoy equivocando en algo. Te falta el campo extra, que sería el total o lo que... ¿Qué extensión es esa que estás utilizando de La GitHub? operación que debes aplicar, ¿no? Claro. Ay, se me fue la olla. Pon un nuevo campo que lo llames, por ejemplo, documents. Documents. Eso, push root. Coño. Exacto, eso me faltaba. Ajá, y aquí tienes cada uno de los documentos agrupados por manufacturer, eso sí. Entonces ahora le podrías decir sumar para cada documento el precio, ¿vale? Que esto creo que sería con un add field. A ver, espérate. Tío, se me está volviendo loco el ordenador, no sé qué pasó. A ver, la consola. Vale. Ahora, podemos añadirle un campo que sea precio o algo así. Price. Perdón, $add field. Que eso lo que hace es añadir un nuevo campo a partir de otra cosa, ¿no? Y aquí le puedo decir add a new field from, ¿cómo se llama? Documents. Vamos a llamarle mejor products. Va a ser un poquito más semántico. Vale. Y vamos a decirle add a new field from products.price summing it, no. Adding all of them. Ahí estará bien. Vamos a ver. Vale. Parecería que sí. Ajá, y ahí está el campo.
Y si después pon tú que solamente me quiero quedar con el ID y el total price, nada más, pues lo que harías es otro paso más, ¿no? Que sería $project, por ejemplo, y con eso te quedas nada más que con el ID y el total price, ¿no? Y ya está. Y pon tú que también quieres el nombre del fabricante, ¿no? Pues ahí harías un lookup, que es como una especie de join. Manufacturers ID, as manufacturer, está bien. Y aquí me saca el dato del manufacturer, pero claro, me lo trae como un array. Yo me quiero quedar con el primero, porque claro, él no sabe que es una relación 1 a 1 ni nada, ¿sabes? Entonces, podemos decir aquí un white manufacturer, que eso es como una especie de flat map. Y mira, de hecho ya me lo está recomendando Copilot, ¿no? Desenvuelve el campo manufacturer, que yo sé que solo tiene un elemento, así que me lo va a planear simplemente, ¿no? Y después te quedas con el nombre y products no lo quiero. Yo lo que quiero es el total price 1. Y ahí te quedas con el dato. Entonces, a lo que me refiero, bueno, de primeras puede ser intimidante, pero es un pipeline funcional sin más, ¿sabes? Lo único que tiene es su sintaxis que te tienes que aprender, ¿sabes? No es un filter de JavaScript ni un .map y tal, sino que es la sintaxis de ellos. Pero al final eso, tú estableces tu pipeline de cómo quieres transformar el dato y por lo menos para mí es más fácil de razonar, ¿sabes? Es ir leyendo uno a uno las sentencias, ¿no? Y ya está, ¿sabes? Con SQL es como más engorroso. Tienes ahí el having, group by, una selecta de ni nada, ¿sabes? Y esto puede ser bastante complicada la query, que mientras la vayas leyendo paso a paso y vayas viendo cómo va transformando el dato en cada paso del pipeline, más o menos se puede entender, ¿sabes? Incluso con queries complicadas, ¿sabes? ¿Se entiende? Más o menos. Por allí en remoto, ¿se entiende? Sí. Y yo quería preguntarte cómo se llama el plugin ese de GitHub. Copilot. Es Copilot normal. ¿Cuál es el shortcut que usas para sacarlo? No, le doy aquí al iconito de Copilot y ya está. Sí. Lo que estoy usando es DataGrip, que es el IDE de IntelliJ para base de datos. Vale. Y nada, con esto, o sea, lo bueno es que el Aggregate Framework tiene un montón de cosas. O sea, es que puedes hacer todo. O sea, todas las locuras que se te ocurra así a nivel de queries, puedes hacer de todo. Lo más importante son los operadores estos, los del centro, los verditos, que es el $match para saber si, para filtrar datos sí o no. Project para quedarte con solamente ciertos tipos de datos. Sort y limit, ¿vale? Para ordenar por el campo que tú quieras o varios campos o lo que tú quieras. Y limit para limitar la query. Skip para saltarte en elementos. Agrupar y el unwind, que el unwind lo que hace es que si tienes un array de cosas, te genera un documento con cada elemento que hay ahí dentro. Y después hay otro montón de operadores que están relacionados con cada uno de esos. Por ejemplo, cuando tú proyectas, pues transformas también los datos, ¿no? Entonces puedes transformar los strings, ponerlo todo en mayúsculas, minúsculas, operar matemáticamente, como sumar que estábamos haciendo antes, operar en fechas. Se pueden hacer condicionales de coge el primer elemento del array, si no existe haz un fallback a no sé qué. Puedes hacer lo que te dé la gana, básicamente, ¿no? Y el motor de base de datos, por lo menos en mi experiencia, es muy, 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 muy rápido, la verdad. Y para mí esto es lo más potente que tiene Mongo, ¿eh? O sea, bueno, lo más potente, no sé, es algo muy potente. Que te puedes montar queries bastante complejas y relativamente fáciles de entender. Dani, ¿sí? tengo una duda sobre el Aggregate Framework que me suena que me pasó la experiencia cuando estuve trabajando en Rabbit creo que en el Aggregate Framework importa el orden en el que haces las operaciones, ¿no? Sí, claro, es como en JavaScript, o sea, tú no puedes poner un filter después de un map o lo que sea, ¿sabes? Es que, o sea, si no me equivoco, por ejemplo, en SQL eso no te pasa, creo. O sea, creo que, bueno, a ver, depende de cómo lo montes, claro, porque puede ser que estés reiterando listas que no tienes que reiterar. Pero bueno, vale. Nada, Sí. era por confirmar la duda. Y Me ha pasado de que depende de cómo lo montes, es mucho más lento. Una manera de hacerlo bueno. sí. ¿Y qué más? Algo más iba a decir del Aggregate. Lo otro, una cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que nos ha pasado en el trabajo,
es los índices de la base de datos. Bueno, que en general cuando tienes una colección bastante grande es importante tener índices, ¿no? Y una cosa importante es que hagas el match arriba del todo, ¿sabes? Que lo primero que hagas es filtrar los documentos, porque si lo pones arriba del todo, él utiliza el índice para optimizar la búsqueda, ¿no? Y ya después, sobre eso tú operas lo que tú quieras. Si lo haces al revés, si empiezas, por ejemplo, haciendo un unwind o haciendo un add fill o lo que sea, él ya pierde el índice y no es capaz de optimizar la query, ¿sabes? Entonces, lo primero que tienes que hacer en un aggregate es, primero que nada, filtrar los documentos. Y una vez los tienes filtrados, como puedas, ya entonces ahí puedes empezar a operar sobre los documentos. Y aparte de la parte del índice, también es que operas sobre menos documentos, ¿no? Sí, también. Claro. Claro, no es lo mismo hacer operación sobre 1.000.000 que 10, ¿no? Exactamente. Vale. Nada, seguimos si quieren con más cositas así que trae Mongo interesantes. Lo otro que trae interesante son los change stream. Y los change stream es como una especie de trigger de base de datos nativo que trae, pero que no es terrible. Y nada, básicamente lo que te permite es escuchar eventos de inserción, actualización o lo que tú quieras dentro de la base de datos en una colección específica, ¿no? No tienes que estar haciendo polling, ¿sabes? No tienes que decir se añadió un nuevo, se añadió un nuevo, se añadió un nuevo, sino que te va avisando, es reactivo. Y lo otro que puedes hacer, bueno, que está ordenado por el tipo de operación y de documento. Y no solo eso, sino que después este aggregate framework que estábamos viendo lo puedes ejecutar sobre un stream. De forma que tú, por ejemplo, imagínate que queremos suscribirnos a la colección de productos, pero por lo que sea, solamente quiero escuchar las impresoras, nada más, ¿no? Pues solamente quiero saber si has metido una impresora nueva o no. Pues entonces lo que hago es que me monto un aggregate, que lo único que tiene es un match, si el name matchea con la expresión regular printer, ¿no? Y me creo un change stream con ese pipeline. Entonces solo me van a llegar eventos cada vez que se inserte una impresora, ¿no? ¿Los eventos los escuchas en tu aplicación o dentro de la base de datos? Es en el cliente que esté consumiendo la base de datos. O sea, no dentro de la base de datos no es. Es un cliente. Con MySQL sí que es solo la base de datos, ¿no? Es como, sí, no, son como operaciones dentro, ¿no? Y ejecutas funciones dentro, ¿no? No, esto es el cliente. Esto es al cliente. ¿Y cómo escalar? Es Si decir, tuvieras varios clientes. sí. Si tuvieras varios clientes, pues avisa a todos los clientes que hayan suscritos. Son broadcast directamente. Sí. ¿Y has pensado a nivel de, quiero decir, garantizar la base de datos? ¿Es rápido? No lo sé, yo creo que no, que es ligero más bien. Vamos a ver un ejemplo. O sea, una duda, Dani, los sí. eventos no se persisten, o sea, solo los escuchas. No es que se guarden. No, los se eventos no se van a persisten, no. Ah, No. vale, No, vale. él escucha cambios en colecciones. ¿Sabes? Cada vez, por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo ahora, pero el ejemplo que vamos a ver es, me voy a suscribir a la colección de productos, voy a añadir un producto nuevo y me va a llegar como un evento. Ay, qué guapo, qué guapo. Vale. Vamos a verlo. Nada, básicamente, bueno, este es el boilerplate que vamos a usar después en el workshop, ¿vale? Que es TypeScript normal y corriente. Hace falta tener la versión de Node 28, es lo único tema, ¿vale? Pero bueno, sin ser eso, tengo este código aquí, que es con el driver nativo de Mongo, no hay ninguna capa ni librería por encima. Y nada, lo que hago es que me conecto con el cliente, a esperar la conexión, abro la base de datos de Store, de la tienda, ¿vale? Y cojo una referencia a la colección de productos, ¿no? Y entonces aquí es donde tú puedes meter el stream que quieres vigilar, ¿no? Entonces, en este caso, aquí pones el pipeline y yo lo que quiero escuchar son operaciones del tipo insert, update o replace, ¿vale? Pero aquí yo le podría haber puesto printer, ¿sabes? O lo que yo quiera. Entonces, este chain stream, una de las APIs que tiene, no todas, pero una de las APIs es con Event Listener. Tú le pones, esto es un event emitter nativo, no sé si lo saben, pero en Node hay una clase que se llama event emitter, ¿no? Que es la que usa el DOM y todas estas APIs de navegador para emitir eventos, ¿no? Pues ChangeStream también implementa la API de event emitter. Entonces aquí me suscribo con un callback a los cambios, ¿no? Y nada, pues aquí si es una operación le hago un console log distinto y poco más, ¿vale? O sea, no tiene mucho más cosas. Aquí que el stream está abierto y ya está, ¿sabes? Entonces yo hago aquí Node Demo Watcher, ¿vale? Y ahí está el stream abierto y escuchando en la base de datos, ¿vale? Entonces si yo llego aquí a DataGrip y le digo, vale, la tabla de productos,
Y digo, aquí pues vamos a crear uno nuevo, que va a ser el 12, Manufacturer 3, y vamos a decirle super impresora. Y son carísimas, 1000 euros. ¿Vale? Lo inserto en la base de datos y aquí me llega el evento. ¿Vale? Te llega el JSON de lo que se insertó y ya está. Es muy sencillo, o sea, es que no tiene nada. Encima creo que otra cosa buena que tiene el ChangeStream es que implementa también APIs que son más modernas de Node, como los iterables, ¿sabes? Entonces tú puedes, creo que la sintaxis era como for await const event of ChangeStream. Exacto. ¿No? Vamos a comentar esto de aquí abajo. Y vamos a comentar hasta aquí. Y vamos a coger aquí esto, vamos a ponerle change, más que evento. Y bueno, esto es sintaxis moderna. Esto es básicamente cómo funciona esto en JavaScript, en Node. Bueno, de hecho no salió el log porque se quedó aquí esperando. Es como una especie de iterator. Él se queda esperando ahí con el await y cuando le llega un evento hace un loop del for. Se queda esperando hasta que llega otro evento y hace otro loop del for, ¿no? Hasta que se cierra la base de datos. Entonces, si vuelvo a hacer el mismo experimento, cojo aquí, añado otra fila, 13. Bueno, vamos a poner el 4. Subo impresora 2. Bueno, super 2. 23. Y aquí me llega también. Es otro mecanismo, también con Node, más elegante, ¿no? Que un callback, hediondo. Entonces, sí, es sintaxis moderna de Node. Entonces, bueno, también tenemos esa posibilidad de los ChangeStream, ¿no? Esto de los ChangeStream es súper interesante, ¿no? Para aplicaciones reactivas o que quieras enviar notificaciones bajo ciertas condiciones o no sé. Tienes ese mecanismo ahí de gratis que viene con la base de datos y lo puedes usar como tú quieras. Un caso de uso muy bueno o que puede ser interesante es para emitir eventos, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero, vamos a hacer como una pausa de Mongo y vamos a ver cómo emitir o una forma de emitir eventos de forma un poco segura dentro de un aplicativo backend, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que tenemos Clean Architecture, ¿vale? Y tienes un caso de uso, o sea, un servicio de capa de aplicación que depende del user repository y también depende del email sender, ¿no? Porque lo que hace es registrar al usuario, le envía un mail y después lo guarda en el repositorio, sin más, ¿no? Entonces, esto podrías decir, no, es que no cumple con el principio de responsabilidad única, que debería ser solo una cosa y está haciendo dos, guarda y registra el usuario y además le envía el mail. Encima, si el servicio de mail está caído, crashea toda la movida cuando el mail se podrían colar o hacer alguna estrategia así, ¿no? Entonces dices, vale, pues entonces lo que hago es que implemento una estrategia de eventos, ¿no? Que sería también algo más tipo DDD, ¿no? Por ejemplo, una forma de implementarlo es, tienes ahora el caso de uso para registrar usuarios, dependes de dos interfaces de dominio, que son las verdes, que es el repositorio de usuarios y un event bus, ¿no? Un bus de eventos. Y básicamente lo que hace el event bus, su implementación interna, lo que hace es emitir un evento, se registra un usuario. Esto a nivel físico se guarda en una base de datos SQS, bueno, en una base de datos no, se mete dentro de una cola SQS de Amazon y eso después, por otro lado de la aplicación, te llega a un handler, ¿vale? Que lo que hace es enviar un email a un usuario cuando se registra, ¿no? Y este es el que depende del enviador de emails, ¿no? Y le envía un mail, ¿no? Y esto bien, el problema es qué pasa si PETA estaba caído el servicio de mail y no consigue enviar el mail. Pues te lanzaría una excepción, este servicio crashearía también y el evento pues lo perdiste, ¿no? Se podría meter para la cola y reintentarlo, pero se reintentará una cierta cantidad de veces, no sé. Habría que ver cómo está implementado esto, ¿no? Depende de la tecnología de colas que uses, ¿no? Encima, después también te puede pasar que el orden aquí te pase factura, de que tengas, o sea, lo que esté caído es la cola, por ejemplo, ¿no? Y vas a guardar el usuario, pero después el evento no se envía, o lo contrario, envías el evento, pero no guardas el usuario, por lo que sea, ¿no? Puedes tener problemas, ¿no? Entonces hay una estrategia, un patrón arquitectónico que se llama Outbox Pattern, ¿vale? Que lo que hace es básicamente es, en vez el evento que recibe el event bus, en vez de emitirlo directamente en la cola, lo que hace es que también lo guardas como en una bandeja de salida, por así decirlo, ¿no?
O sea, tienes como una tabla reservada ahí que es como una bandeja de salida, como de un correo, de un correo de Gmail, ¿no? Entonces, cuando tú lo que haces es que guardas el usuario y guardas y emites el evento, pero emitir el evento lo que significa realmente es persistir en la base de datos, ¿no? Y después hay otro servicio por ahí que está mirando lo que se va insertando en esa tabla y lo que hace es que lo envía por la cola, ¿no? Si la cola está caída, pues no pasa nada. El evento está ahí todavía pendiente en la bandeja de salida. Se reintentará enviar más tarde el evento y ya está, ¿no? Entonces, bueno, ese es un patrón común, ¿no? Que es meter guardar transaccionalmente el evento a la vez que el dato en la base de datos, ¿no? Así se guardan las dos cosas sí o sí o no se guarda ninguna. Y después hay esa tabla de eventos la usas como bandeja de salida. Y después borras de ahí, ¿sabes? No se tiene por qué quedar guardado, ¿no? Emites, llega la cola te avisa hasta aquí, ¿no? Pero otra forma de implementarlo es te saltas la cola, ¿sabes? Con un change stream directamente puedes estar vigilando, ¿no? O sea, puedes tener un change stream sobre la colección de eventos, ¿no? Y estás suscrito ahí y cuando entra un documento en esa bandeja de salida, tú recibes el evento, lo recupera algún pod de las réplicas, ¿no? Consume ese evento y envía el mail, ¿no? Y si por lo que sea se tiene una excepción o lo que sea, no se marca como done el evento o lo que sea, ¿sabes? Ya después puedes tener estrategias de reintentos aquí también. O sea, a lo que me refiero es que puedes también reducir infraestructura, ¿sabes? O sea, base de datos vas a necesitar sí o sí para una aplicación. Bueno, no sé, en el 80% de los casos, ¿no? Si escoges Mongo, pues una cosa que puedes hacer es implementar esa cola de eventos de load pattern, ¿no? Directamente sobre Mongo también, ¿sabes? Con los change stream. Y nada, pues aquí cuando recoges un evento lo marcas como que se está procesando. Cuando se termina de procesar lo marcas como done. Si un evento lleva mucho tiempo estando procesando, pues lo das porque se ha muerto y lo vuelvas a intentar, lo que sea. Pero son otros servicios que tendrías que hacer. Aparte del change stream, tendrías que tener un servicio que estuviera pues, calculando o procesando los fallidos. Exacto. Tendrías que tener un servicio de infraestructura, ¿no? Que lo que hace es que está suscrito al change stream de la base de datos, recoge los eventos y lo que hace es que, me llegó un evento, lo marco como que lo voy a procesar en la base de datos y lo recojo y lo empiezo a procesar. Claro, pero digo, para el sistema de reintentos tienes que tener otro componente que por ejemplo, lea los que estén en fail y haga movidas. Sí, pero que puede ser dentro del propio micro, ¿sabes? No tiene por qué ser un micro externo ni nada. Pero sí, esa pieza de infraestructura la necesitarás, sí. En código, ¿verdad? Sí, en código, sí. Bueno, pero bueno, es un caso de uso posible, ¿sabes? Te quitas una pieza de por medio, ¿sabes? Igual de primera, ¿sabes? Si estás haciendo un proyecto que es más bien pequeño, ¿sabes? Que igual tiene un coste también implementarte una cola, ¿sabes? No te puedes venir muy arriba. E incluso si no tienes cola física, sino que usas el emisor de eventos de Node, por ejemplo, como cola, por así decirlo, ¿sabes? Vas metiendo ahí eventos y pues se te puede pasar que se te muera la aplicación y se te queden eventos sin consumir o lo que sea, ¿sabes? O sea, el output pattern deberías hacerlo tengas cola o no, ¿sabes? Bueno, o sea, en cuanto tienes eventos, el output pattern deberías meterlo sí o sí. Por tener un registro de eventos y también por esa transaccionalidad de que asegurarte de que verdaderamente lo has consumido el evento o no. ¿Vale? Vale. Bueno, aquí cerramos el capítulo de Logos Pattern. ¿Qué hora es? No tengo batería. Las 5. Vale. Nada, sí, ya terminamos. O sea, ya pues va bien, vamos bien de tiempo. Ya esto es lo último. Que lo último es, bueno, no está muy relacionado con Mongo, o sea, creo que se podría hacer con otras bases de datos, pero también me gustaría comentarlo, que es una estrategia de concurrencia o de semáforos, o no sé cómo describirlo, para evitar concurrencia dentro de un mismo servicio, ¿no? Que por lo general con una base de datos SQL lo que hace es un lock, ¿no? Hasta que termina o lo que sea, ¿no? Y después ejecuta la transacción. Bueno, depende de cómo sea la implementación de SQL, pues lo puede hacer de una forma u otra, ¿no? Otra forma de implementar esto es un mecanismo que usamos en el trabajo, que es Optimistic Locking con reintentos, ¿vale? Y nada, básicamente es un mecanismo, eso, que bueno, te permite aguantar concurrencia sin bloquear la base de datos, sino que te das cuenta de que hubo un conflicto y que te han sobrescrito y vuelvas a intentarlo, ¿no? Eso, si falla esa operación que tú has hecho, pues se lee de nuevo desde el principio y se vuelve a intentar otra vez todo, ¿no?
Y nada, pues tienes una N reintentos, ¿no? O sea, para poder ejecutar una operación, ¿no? Básicamente cómo funciona es el documento que tú tenías en la base de datos, le pones un número de versión, ¿vale? Y cuando tú lees, después cuando vuelvas a escribir tienes que asegurarte de que ese número de versión no ha cambiado, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo de código, mejor. Entonces, vamos a verlo. Vamos a hacer aquí, yo qué sé. Pues no creo que me coja mucho tiempo. Vamos a hacer aquí un user.ts, por ejemplo. Vamos a hacer un class user repository. Y muchas cosas. Vamos a ponerle un método save, user. Y esto lo que hace es que busca... No, espérate, voy a traer esto de acá. Vale, vamos a decirle que... Vale, con esto tengo el cliente de la base de datos. La colección vamos a ponerle usuarios, users. Y vamos a decir que un usuario va a tener ID string, name string también. Y vamos a poner un version que va a ser un number, ¿vale? Lo voy a hacer como un type, ni siquiera lo voy a hacer como una clase ni nada muy currado, ¿vale? Tienes el save del usuario y el save del usuario lo que hace es que va a la colección e inserta un usuario, ¿no? Nada más. Await, que esto sería sync. Y esto, por lo tanto, claro, devuelve una promesa. Promise the void. Vamos a decir después que tenemos un find by. Sync, find by ID. Y esto return, await, collection, sí. Busca uno con ese ID. ¿Vale? Y aquí que se queja. Vale. Vamos a tiparlo. Vale, pues ya con esto tenemos el repositorio. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Yo aquí vamos a hacer aquí instanciar el usuario, el repositorio. Y yo aquí lo que voy a hacer es, vamos a hacer el usuario y lo voy a guardar en la base de datos, ¿vale? Lo guardo en la base de datos. Entonces vamos a provocar un conflicto para ver qué es lo que pasaría, ¿no? Entonces pon tú que busco el usuario con ID 1 y lo que voy a hacer es, vamos a buscar const found user 2, ¿no? De esta forma estoy simulando que hay como dos servicios que han leído a la vez el usuario, ¿no? Entonces aquí vamos a decirle que el found user, vamos a ponerle, ¿qué se queja aquí? Found user, este de acá, que se queja, que puede ser nulo si no lo encuentro. Vale, vamos a decirle que si no lo encuentro tiene un error y aquí 3/4 de lo mismo, si no lo encuentro tiene un error, ¿no? Entonces aquí por un lado le vamos a hacer esto, guardar Bob, y por otro lado vamos a hacer found user 2, le vamos a poner Charlie, ¿vale? Y nada, lo que vamos a hacer es, por un lado, guardamos un usuario y aquí guardamos el otro. Entonces lo que nos va a pasar es que si yo ejecuto esto, déjame parar esto. Demo user. Sí. ¿Qué es esto? Duplicate key porque lo estoy insertando 2 veces. Vale. Claro, porque lo estoy insertando. Yo lo que quiero aquí es hacer un upsert. Await. Esto. Ahora sí. Vale. No hice nada porque tengo que cerrar la base de datos. Y si hacemos esto, ya está. Vale, entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí estoy haciendo 2 saves, ¿no? Pues al final aquí se quedará uno de los dos, ¿no? A ver, vamos a refrescar aquí. Pues se quedó Charlie, ¿no? Que es el último en guardar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Bob, el servicio que estaba operando con Bob, le machacaron el dato y el que estaba operando con Charlie no se dio cuenta que le estaba machacando el dato, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que esto aquí, esta operación, la de Narian 56, me tiene una excepción. Que me diga, oye, no puedes insertar esto porque tienes el dato no refrescado. ¿Sabes? Yo estoy aquí insertando el found user, que
está bien operado con él, ¿no? Pero en cuanto yo ya lo escribí, esta versión de PhoneUser 2 está desactualizada. Entonces lo que me gustaría es que, bueno, se podría mejor verlo con, si incrementamos la edad o algo así, ¿no? Pero bueno, da igual. Lo que me gustaría aquí es que esto me tiene una excepción, ¿no? Porque estoy aquí guardando un dato que no está actualizado en la base de datos, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es, aquí vamos a buscar update one, donde el ID es el que tú me has dicho, pero no solamente eso, sino que la versión es también la que tú me has dicho. Las dos cosas. O sea, voy a buscar un usuario que tenga ese ID y esa versión, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo leo el usuario de la base de datos, si yo leo el usuario, bueno, me falta una cosa, y es que lo otro que hay que hacer es, vamos a meter todos los datos del usuario y también incrementamos la versión. Version es la versión que tenía el usuario, user.version, más 1, la incrementamos. Déjame formatear esto que está un poco crítico. Así. Entonces, ¿qué significa esto? Buscar un usuario con ID y versión y cuando lo inserto lo incremento y es con un upsert true. Lo que va a significar esto es, vamos a suponer que el usuario no existe en la base de datos, ¿no? Si no existe en la base de datos, lo que pasa es que se va a insertar el usuario con el ID, que bueno, es la primera operación, ¿no? Aquí se guarda por primera vez, ¿no? Se va a guardar con ID 1, versión 1. Y no hay ningún problema con eso, ¿no? Después se va a buscar, ¿no? Y cuando se altera, se modifica, ¿no? Y cuando se va a guardar aquí, ¿qué es lo que pasa? Él va a buscar un usuario que tenga ID, ¿qué ID tiene? ID 1 y versión 1, ¿vale? Lo encuentra, sí. Alice estaba guardado en la base de datos, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que va a poner sus datos, ¿vale? Y va a incrementar la versión a 2, ¿no? Entonces en la base de datos, ¿sí? Esto también lo podríamos hacer con un campo de fecha, ¿no? Sí. Sí, de hecho en el trabajo lo hacemos con un campo de fecha. Sí, un last updated date. Y buscas que ese last updated date, o sea que tú buscas un documento que el ID sea el que tú estás intentando modificar, pero también que el last updated date sea el que tú leíste. Sí, también se puede implementar con un número de versión o con un last updated date también. De hecho, nosotros lo hacemos con el last updated date porque así tiene seguimiento de cuando se actualizó por última vez. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando va a hacerlo la primera vez lo hace bien y que se queda guardado en la base de datos. Se queda guardado que el ID de Alice es 1 y la versión es 2, ¿no? Vale, llega el segundo save, el que yo quiero que pete, este de aquí, el de la línea 59, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que él va a buscar en la base de datos el usuario con ID 1, ¿ok? Pero que tenga versión 1. Y la versión 1 no existe. La versión 1 no existe. Porque ahora está en versión 2 en la base de datos. Entonces lo que pasa es que, como es un upsert, va a insertar un segundo documento con ID 1, versión 1. La clave, el ID es clave primaria, no se puede repetir, entonces te peta porque el ID está repetido. Entonces esto nos debería petar. Vamos a ver. Ahí está. Duplicate key error. ¿Eh? Y eso es porque debería estar petando en la línea... A ver, en la línea... Está petando en la línea 20. La línea 20 es esa... No. No, porque este es el repositorio. Es 59. Sí, aquí. Está petando esta línea, ¿no? Cuando va a insertar aquí el Alice, él busca un Alice con ID 1 y número y versión 1, no lo encuentra, lo inserta como un documento nuevo, pero colisiona por ID, por clave del ID, y entonces tiene una excepción, ¿no? Entonces lo ideal es que tú captures esta excepción en el repositorio, la mapees a un Optimistic Locking Exception, ¿no? Esa excepción se sigue elevando hasta arriba del todo del framework, ¿no? Y el framework lo que hace es, hubo una excepción de Optimistic Locking, vuelvo a ejecutar todo desde el principio, ¿no? Se vuelve a ejecutar todo el caso de uso, otro reintento, se vuelve a ejecutar todo el caso de uso, ahí se lee bien la versión, ¿no? Y termina. ¿Vale? No sé si se entendió bien más o menos. ¿Sí? Y bueno, es un mecanismo como bastante sencillo, la verdad, o sea... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. No sé si me enteré bien, pero imagínate que ese nombre tenga varios campos que tú puedas añadir. Pero uno solo ha modificado el nombre, pero el otro quiere modificar otro campo. ¿También se bloquea? Se bloquea.
Se bloquea. Lo que hay es toda la información completa. Todo entero. O sea, lo que pasaría es que uno concurrentemente escribe el dato en la base de datos, cuando llega el otro que tiene la versión antigua, le peta y vuelve a intentarlo todo desde cero. Ah, ok. Vuelve a intentarlo todo desde cero. Y entonces la segunda vez que lo reintenta, Ahí sí. vamos a suponer que no hay concurrencia y entonces ahí lo hace bien. Ahí lo hace porque va a Porque lo vuelve a cambiar leer otro campo. y lo vuelve a leer de la base de datos. Vale. Se vuelve a ejecutar todo completo, toda la lógica. Pero y si modificaran el mismo campo, es decir, de pronto cambian la edad los dos y es diferente, en plan, pero tenía 19, le ponen 20 y el segundo que lo estaba modificando le puso 21. ¿Se queda al final por el reintento en 21? O sea, se hará lo que tú tienes en tu lógica. El último que llegue. El último que llegue, claro. Vale. Claro, claro. Lo que organiza es que se ejecuten en orden, ¿sabes? Sobre todo, pon tú que tienes una lógica de darle un descuento si la edad es 1, o si la edad es mayor de 18, ¿no? Y resulta que hay un servicio que le incrementa la edad y ya no cumpliría lo de darle el descuento, ¿no? Y lo otro, ¿sabes? Pues se van a pelear esos dos. Pero lo que garantiza es que se consumen en orden. Pues esto en el trabajo nos ha salvado un montón la vida en un montón de casos. ¿Sabes? Desde que tenemos, por lo menos a mí en el proyecto en el que estoy yo, hay una parte en la que consumimos, en plan, yo qué sé, 20.000 eventos de golpe por Kafka. Y claro, empiezan todos a insertar en la base de datos. ¿Entendés? Y lo que pasaba, bueno, es un tema que estamos haciendo de etiquetar productos, ¿no? Pues lo que pasaba es que se quedaba productos sin etiquetar o con las etiquetas inconsistentes, ¿sabes? Se quedaba mal el dato. Metimos esto de Optimized Locking, como dijo José, realmente con el last updated dat, ¿sabes? En vez de buscar la versión, buscas que la fecha del last updated dat fue la misma que tú leíste, ¿no? Y ya con eso vemos los errores en el Grafana de que, oye, Optimistic Locking Exception, tal, pero que se reintenta y se consume bien el dato. Porque a nivel de base de datos no hay manera de hacer esto, ¿no? Que yo vengo más de Postgre y tal, entonces No, no estoy tan... que yo sepa no, por lo menos. Tienes plugin. Puedes hacer De Mongo. cosas y con Devention puedes hacer pattern out of the box bastante bien. Literalmente es como un sidecar que le metes a la base de datos, Ah, mira. lo haces escuchar con la tabla, y esa tabla puedes enviar un evento, lo puedes enviar a Kafka, a Rabbit, o cualquier cosa. Tú dices para el tema de los eventos. Sí, para el tema de los eventos. Y con esto hacer más o menos lo mismo, ¿no? Yo creo que si haces lo mismo con una transacción de una base de datos, pues al final lo que estamos aquí haciendo es que se ejecute la lógica como queremos, más que algo específico de una base de datos. Sí, sí, sí. Te va a dar el mismo error de ID ya utilizado. Sí, esto lo puedes implementar, lo Optimistic Locking, esto lo puedes hacer con una base de datos normal. Es una estrategia de concurrencia y nada más. Claro, sí, eso es lo que claro, no sabía si esto a nivel de Mongo te dejaba, o a nivel de Mongo como al final un poco más libre en cierto modo, porque te lo tienes que probar un poquito de la parte del código, ¿no? Y lo bueno es eso, que no tienes que abrir una transacción ni hacer todo el rollo, sino que garantizas el consumo así. Vale, pues ya está. Ya hasta aquí la charla. Poco más. Entonces, ahora lo que pretendía hacer era la parte de workshop, ¿no? Aquí ya hands-on, ¿no? Entonces, para eso está el repositorio que ahora dejo las diapositivas, pero bueno, básicamente el repositorio cómo funciona es... tiene Docker aquí metido, ¿vale? Entonces haces un Docker Compose App y ya te arranca la base de datos con una serie de datos, ¿vale? Que están aquí dentro de init inicializados, ¿vale? Y nada, después en la parte de exercises hay un montón de ejercicios aquí que estuve haciendo. Y nada, si tú quieres, o sea, bueno, básicamente aquí te dice el test lo que tienes que hacer. Y para ejecutar ese test, pues tienen que tener la versión de Node 24, ¿vale? Eso es importante, versión de Node 24. Y pues nada, haces Node --test exercises /01, ¿no? Y eso te ejecuta y te dice, pues, por ejemplo, ahora no macheó, no está bien implementada la consulta, ¿no? Que es básicamente listar todos los productos que hay, ¿no? Vale, pues para listar todos los productos que hay, lo que hay que hacer es, sacas la colección de productos y haces const result, buscas todo directamente, ¿no? Tu array, ¿no? O sea que tu array básicamente lo convierte en un array con una promesa y ya está. Si yo ejecuto esto ahora, debería pasar el test. No pasa porque he estado alterando la base de datos. ¿No? Si yo quito lo de los productos que había añadido, la impresora y la superimpresora, entonces ahí sí me pasará.
¿vale? Ahí está. Entonces pueden ir ejecutando los test así uno a uno y ya está. Y nada, lo suyo es que eso, que probemos usar inteligencia artificial para generar las queries, ¿no? Deberíamos poder hacer rápido el esto, ¿no? Y eso, yo creo que Copilot se pica todas las 15 primeras por lo menos, se las puede picar fácil. Ya creo que el resto igual les puede costar un poco más. Y hay distintos operadores en cada ejercicio, ¿no? Algunos que no hemos visto, como el facet y el bucket, que son interesantes. Y probamos con eso, ¿sí? Entonces nada, o sea, Docker Compose, Node 24, y con eso debería tirar todo. Vale, les dejo aquí esto aquí así.